Hay momentos en la vida en que hacer lo correcto no es solo reconocido, sino que es malinterpretado. Momentos en los que amar de verdad, ser fiel, actuar con integridad o seguir a Dios provoca incomodidad, críticas o incluso rechazo, también de quienes más queremos. El Evangelio de hoy nos pone frente a una escena incómoda. Jesús, entregado totalmente a su misión, es juzgado por su propia familia como alguien que ha perdido la cabeza. Si alguna vez te has sentido incomprendido para hacer el bien, si has experimentado la soledad de caminar con convicción cuando otros no entienden tus decisiones, este mensaje es para ti. Quédate hasta el final de este video porque descubrirás una recompensa profunda, la paz interior de saber que estás en el camino correcto, la libertad de no vivir esclavo de la opinión ajena y una nueva forma de entender el amor, la fidelidad y la fe, incluso en medio del dolor. Evangelio del día de hoy, 24 de enero de 2026. Primera lectura, Samuel, capítulo 1, versículos del 1 al 4, 11, 12, 17, 19, 23 a 27. En aquellos días, después de derrotar a los amalecitas, David se fue a Sigüelá y ahí permaneció 2 días. Al tercer día, llegó un hombre del campamento de Saúl, con los vestidos rotos y la cabeza cubierta de polvo. Llegó a donde estaba David y se postró en señal de reverencia. David le preguntó: ¿De dónde vienes? Él respondió: vengo huyendo del campamento de Israel. David le preguntó: ¿qué ha pasado? Cuéntamelo. Él respondió: el pueblo fue derrotado en la batalla y huyó. Muchos cayeron y entre los muertos se encuentran Saúl y Jonatán. Entonces David rasgó sus vestiduras y lo mismo hicieron los que estaban con él. Prorrumpieron en lamentaciones y llanto, y ayunaron hasta la noche por Saúl y Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, pues habían muerto a espada. Entonces David entonó una elegía por Saúl y su hijo Jonatán. Tus héroes, Israel, han sido inmolados en tus montañas. ¿Por qué cayeron los valientes? Saúl y Jonatán, queridos y admirados, inseparables en la vida y unidos en la muerte, más veloces que las águilas y más fuertes que los leones. Hijas de Israel, lloren por Saúl, que las vestía de púrpura y de lino, y las cubría de joyas y de oro. ¿Por qué cayeron los valientes en medio de la batalla? Jonatán yace muerto en las montañas. Por ti, Jonatán, hermano mío, estoy lleno de pesar. Te quise con toda el alma, y tu amistad fue para mí más estimable que el amor de las mujeres. ¿Por qué cayeron los valientes y pereció la flor de los guerreros? Salmo responsorial. Salmo 79. Señor, vuelve tus ojos a nosotros. Escúchanos, pastor de Israel, que guías a José como un rebaño. Tú, que estás rodeado de querubines, manifiéstate ante la ruina de Efraín, Benjamín y Manasés. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Señor, vuelve tus ojos a nosotros. Señor, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo seguirás airado y sordo a las plegarias de tu pueblo? Nos has dado llanto por comida y por bebida, lágrimas en abundancia. Somos la burla de nuestros vecinos y el hazmerreír
de cuantos nos rodean. Señor, vuelve tus ojos a nosotros. Aclamación antes del Evangelio. Aleluya, aleluya. Abre, Señor, nuestros corazones para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 20 al 21. En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no lo dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Reflexión del mensaje del Evangelio. El Evangelio de Marcos nos muestra a Jesús rodeado de multitudes, entregado sin reservas, tan comprometido con su misión que ni siquiera tiene tiempo para comer. No se trata de un descuido, sino de una entrega total. Jesús vive para el Padre y para los demás, aun cuando eso lo lleva al cansancio y a la incomprensión. Lo más fuerte del texto no es la multitud, sino la reacción de sus parientes. Decían que se había vuelto loco. Es una frase breve, pero cargada de dolor. Jesús no es rechazado solo por enemigos o autoridades religiosas, sino por quienes lo conocen desde niño. Esto nos revela una verdad profunda. Seguir la voluntad de Dios no siempre será entendido, ni siquiera por los más cercanos. La primera lectura refuerza este mensaje desde otro ángulo. David llora sinceramente la muerte de Saúl y Jonatán, incluso cuando Saúl fue su perseguidor. David no se alegra del mal del otro, honra, llora y reconoce el valor, aún en medio del conflicto. Aquí aparece una enseñanza poderosa. La grandeza espiritual no se mide por la victoria externa, sino por la nobleza interior. Ambos textos nos hablan de un corazón libre de rencor, del ego y de la necesidad de aprobación. Jesús no se detiene a justificarse. David no se deja llevar por el resentimiento. Ambos confían en que Dios ve lo que los demás no ven. Y esa es la promesa escondida del Evangelio. Cuando actúas desde el amor y la fidelidad, aunque no seas comprendido, Dios está obrando algo más grande en ti. ¿Cómo aplicar el Evangelio en nuestra vida? Aplicar este Evangelio implica una decisión valiente. Vivir con coherencia, aunque no siempre sea cómodo. Preguntarnos cada día no qué esperan los demás de mí, sino qué espera de Dios, aunque eso implique ser malinterpretado. En la vida diaria, esto se traduce en no abandonar valores por encajar, en no callar la verdad por miedo al rechazo, y en no responder con rencor cuando somos juzgados injustamente. Como David, estamos llamados a elegir la nobleza del corazón, como Jesús, a seguir adelante sin necesidad de explicarnos constantemente. También nos invita a revisar cómo juzgamos a los demás, cuántas veces etiquetamos, descalificamos o minimizamos a alguien solo porque no entendemos su camino. Este Evangelio nos pide humildad y apertura, tanto para resistir el juicio como para no ser jueces apresurados. La recompensa de vivir así no es inmediata ni siempre visible, pero es profunda. Una conciencia en paz, una fe madura y una libertad interior que nadie puede quitarte. Quien vive fiel a su misión, aunque sea incomprendido, nunca camina solo. Dios ve, Dios acompaña y Dios recompensa. Y esa
es la verdadera victoria. Con esto, cerramos con la lectura del Evangelio del día de hoy. Espero que el mensaje sea de utilidad y puedan aplicarlo en su vida diaria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.